La niebla de Anjou se estira al amanecer como una sábana tenue y deja entrever, poco a poco, el contorno inmenso de una fortaleza que parece levantarse con la respiración de la tierra. El castillo de Brissac, el gigante del Loira, no es solamente un palacio con 7 niveles y tejados en punta. Es una biografía escrita en piedra, una suma de guerras, bodas, reformas, incendios, silencios y rumores que se han quedado a vivir en las cornisas. Desde la carretera sus torres asoman sobre un mar de árboles y viñas, y uno comprende que esta casa aprendió a mirar al valle como quien mira a una familia entera, a veces con orgullo, a veces con preocupación, siempre con memoria. Si las leyendas fueran ríos, aquí confluyen varias corrientes. El linaje que lo levantó y rehizo, la política que lo cercó, lo hirió y lo volvió a encender. La vida cotidiana de los criados, cocineros, jardineros y músicos, y sobre todo esa presencia que la mitad de los visitantes llega buscando sin admitirlo en voz alta. La Dama Verde, el espectro de una joven noble asesinada por amor y celos que, dicen, todavía recorre los pasillos con un vestido que parece hecho de luz filtrada por hojas. Brissac creció sobre una base feudal y fue decorado con un apetito renacentista que no conocía la timidez. En su fachada conviven sin pelea el músculo medieval y la gracia de otro tiempo. Ventanas altas que miran como ojos atentos, torrecillas que parecen orejas siempre alertas, balcones de piedra, donde uno imagina capas y faldas rozando el borde, mientras la historia decide un giro nuevo. El nombre de la familia que lo modeló, los Cossé-Brissac, todavía suena en las salas cuando el guía pronuncia duque y mariscal, con esa cortesía francesa que nunca se apaga del todo. Pero más allá de los títulos, el castillo late con otra música, la del uso. Aquí se comió, se bailó, se conspiró, se rezó, se durmió mal por culpa de una guerra y se durmió bien la noche después de una paz. Aquí una reina buscó refugio una tarde de tormenta política. Aquí se escondieron papeles que podían costar cabezas. Aquí se abrieron puertas con llaves frías que todavía hoy pesan en la mano. En algún punto de la mañana el caretaker enciende luces y el gigante vuelve a su modo diurno. Salones aireados, boiseries, que sostienen retratos con paciencia, un teatro íntimo que huele a terciopelo y a polvo dulce, bodegas donde el vino guarda secretos en voz baja. Sin embargo, si uno viene a Brissac, es porque ha escuchado, en alguna parte, la historia de una muchacha. La llaman la Dama Verde por el color del vestido con que la ven y por la palidez verdosa de su rostro. Eso cuentan, cuando decide mostrarse. Se dice que fue una hija de sangre alta, casada por conveniencia con un señor de buen nombre. Se dice que el matrimonio fue una alianza de familias y no de almas, y que la joven, en una tarde larga que olería a verano y a resignación, encontró en otra persona la chispa que faltaba. La leyenda es vieja y la repiten de formas distintas, pero el eje siempre es el mismo. El amor clandestino, descubierto por un marido herido en su orgullo. La rabia que no conoce el freno de la palabra. El crimen pasional que cierra una puerta para siempre. Desde entonces, aseguran, 2 cosas quedaron hechas en Brissac, una pared con historia y un lamento que no se apaga. La joven, convertida en presencia, camina algunos pasillos en ciertos días. Nadie sabe cuáles. A quienes creen haberla visto, se les pone la piel como un papel frío. No por terror brutal, sino por ese respeto que se siente ante lo que no entendemos, y aún así nos mira. A primera hora, el patio interior es una caja de resonancia para pasos antiguos. El sonido se quiebra contra las columnas y regresa con olor a piedra húmeda. En la gran escalera que asciende con una elegancia casi ostentosa, uno casi podría escuchar la conversación de 2 cortesanos discutiendo si el rey llegará a tiempo, si habrá música, si conviene abrir el salón pequeño o el grande. El guía señala la sala de armas con la voz de quien ha dicho esto 1000 veces sin envejecer por dentro. Aquí se guardaban las herramientas de matar y de defender.
Aquí la belleza del metal está al servicio de la frontera entre el miedo y la seguridad. La madera cruje bajo los pies. Del otro lado de una puerta, algo cambia de temperatura. No es un truco. Las casas viejas son expertos meteorólogos de sus propias corrientes. Hay rincones donde el aire se posa como un gato y rincones donde corre con prisa de sirviente. En uno de esos recodos, una turista afirma haber olido de repente un perfume antiguo, herbal, que no logra nombrar. Está sola. Camina 2 pasos atrás de su grupo. Siente que alguien pasa a su lado sin rozarla, y por una fracción de segundo, escucha la forma de un suspiro que no es suyo. Cuando sale otra vez al patio, el sol parece distinto. No es que haya visto un fantasma, piensa. Es que se ha atravesado con la memoria de alguien. Subir a las habitaciones de planta alta es entrar en la zona donde el tiempo prefiere esconder los relojes. Las camas de dosel parecen botes listos para cruzar de una orilla a otra del sueño. Los tapices, mapas de un mundo que nunca existió pero explica este. Hay un cuarto con vista a los jardines en el que, cuentan, a veces se escuchan pasos descalzos. Pasos de mujer que atraviesan la alfombra sin ruido, pasos que se detienen justo donde el espejo envejecido devuelve una figura borrosa. Nadie consigue grabarlos. Quienes los oyen ni siquiera se miran entre sí por miedo a romper el hechizo. Son segundos de pura respiración contenida. Después, alguien se aclara la garganta como disculpándose y la vida vuelve. En la capilla, el silencio es más denso que en el resto de la casa. Se nota que la piedra fue tallada para sostener la voz baja. Alguna vela titila aunque no haya corriente, o tal vez la haya y prefiramos no verla. Los bancos guardan rodillas cansadas de siglos y manos que pidieron lo mismo con palabras diferentes. Allí, el rumor sobre la Dama Verde se vuelve más cuidado. Nadie pronuncia su nombre real, nadie asegura fechas. La prudencia se entiende. Brisac es un árbol con ramas delicadas. No conviene partirlo en dos con un hacha de detalles. Lo que sí se dice, sin nombres propios, sin apellidos, es que la joven fue sorprendida en un cuarto donde no debía, y que en ese cuarto empezaron a morder los cuchillos de la tragedia. La historia agrega, a veces, que entre las paredes del castillo se encontraron vestigios de un pasado brutal. Otras veces, que solo se encontró el recuerdo. La ambigüedad es parte del tejido. Protege la dignidad de los muertos y la inteligencia de los vivos. Bajando a las bodegas, el guía cambia de tono. Aquí la casa huele a vino y a piedra. El frescor no es del invierno, es de la tierra. Las barricas guardan un secreto más amable, la paciencia. El vino de la zona ha cruzado estas salas como un visitante constante, y uno entiende por qué el Loira se convirtió en sinónimo de señores que sabían beber sin perder la cabeza. Aún allí, entre demonios de corcho y ángeles de evaporación, la sombra de la Dama Verde encuentra su manera de colarse. Un empleado de logística, sus botas manchan apenas el polvo con la rutina del trabajo. Confiesa que, más de una vez, oyó el roce leve de un vestido contra una pared donde no hay nadie. No grita, no huye. Sonríe con esa sonrisa de quien acepta que las casas antiguas tienen habitantes que no pagan alquiler, pero pagan con historias. El teatro privado del castillo es una joya íntima, una caja de música hecha con maderas nobles, butacas apretadas, terciopelo que asume con dignidad la pelusa de los años. Allí, la leyenda cambia de asiento. La Dama Verde prefiere la galería superior, dicen, desde donde puede ver sin ser vista. Alguna noche, un ensayo de arias dejó caer una nota que ninguno de los músicos había tocado. Otros juran que, al terminar un minué, alguien dio un aplauso fuera de ritmo, un aplauso solo. Lo bonito es que nadie se siente amenazado. El fantasma, si está, ama la música y se comporta como una asistente exigente, no como una intrusa. Los teatros, conviene recordarlo, son templos paganos de la emoción. Los fantasmas allí, cuando existen, se sientan y escuchan, igual que nosotros. Fuera,
Los jardines organizan la naturaleza con una disciplina encantadora. Senderos que enseñan a caminar al paisaje, árboles viejos que han visto vestir de distintas modas a distintas estaciones, un estanque donde la luz del mediodía hace espejos de bolsillo que se rompen con el primer viento. Pasear por ese verde es curarse un poco del interior solemne. Aún así, la historia continúa. Un jardinero octogenario recuerda el día en que, temprano, encontró zapatillas antiguas marcadas sobre el rocío sin que ninguna visita hubiera entrado. Las huellas eran pequeñas, de mujer, iban de una escalinata a un banco, y del banco a ninguna parte. Se desvanecían a mitad del sendero como si el sol hubiera borrado de golpe una decisión. El hombre habla sin prisa, con la humildad de quien ha visto más inviernos que titulares. No está tratando de convencer a nadie, solo cuenta. Y al oírlo, uno decide creer no por fe en lo sobrenatural, sino por respeto a la manera en que un buen relato entra en los ojos sin empujar. En el salón principal, los retratos miran. Esa es su tarea y su destino. Sostener una mirada. Algunos parecen cansados, otros irónicos, unos cuantos, melancólicos como la tarde. La dama verde no aparece en ninguno y, sin embargo, a veces parece moverse detrás de todos. La sensación es difusa, una inclinación mínima de una cabeza, el brillo de una perla que no existía, una sombra que atraviesa el marco. El cerebro lo explica con trucos de luz, con reflejos, con sugestión. El corazón, en cambio, acepta el juego y le agradece al cuadro su participación. Durante las guerras de religión y los sacudones de la política, Brissac conoció el humo y el ruido. Las piedras guardan ese recuerdo como el cuerpo guarda cicatrices. Hubo muros que se cayeron, estancias que se cerraron, obras que empezaron y se detuvieron, estatuas que vieron pasar uniformes contrarios sin moverse un milímetro. Y en cada uno de esos momentos, la casa aprendió una forma de sobrevivir, negociar, esconder, esperar, fingir sumisión, construir por la noche lo que el día derribó. En el siglo de las revoluciones, cuando tantas residencias aristocráticas perdieron cabeza junto con sus señores, Brissac atravesó la tormenta con pérdidas que hoy son parte de su identidad. Cada reconstrucción es una marca de lápiz sobre un plano que se rehace. La Dama Verde, en ese contexto, no es solo un susto rentado por el turismo, es la personificación de la memoria emocional que un edificio acumula. Es la forma en que el pasado recuerda al presente que la belleza no cancela el dolor, apenas lo hospeda. De noche, el castillo regresa a su tamaño verdadero, inmenso. Las luces lo recortan contra el cielo como un barco listo para zarpar hacia otro siglo. El viento levanta hojas y secretos. Las ventanas iluminadas parecen ojos que se abren y se cierran sin coordinarse entre sí. Algún coche pasa lejos como un animal tímido. Entonces, si uno cierra los ojos, puede imaginar el sonido de un vestido largo rozando la escalera, el latido del corazón que sube al compás, el leve golpecito de una sortija contra la baranda, el crujido de una puerta que se niega a delatar a quien pasa. Uno puede imaginar, la imaginación es un acto de amor, que la Dama Verde vuelve siempre al mismo sitio, a la habitación donde le tendieron la trampa del descubrimiento, o a la capilla donde una palabra nunca llegó a decirse, o al teatro donde por fin la aplauden en paz. Uno puede imaginarla sin darle órdenes, que se quede o que se vaya. La libertad de los fantasmas es la libertad de nuestras preguntas. A media mañana del día siguiente, con el castillo despierto, los comerciantes reorganizan vitrinas, los guías ajustan micrófonos discretos, los jardineros revisan rosas. En la tienda de recuerdos hay postales donde el gigante del Loira se ve amable, casi doméstico. Un niño, al pasar, pregunta si de verdad hay una señora verde viviendo allí. Su madre sonríe y dice que quizá, pero no asusta. El guía, que escucha, añade sin solemne, aquí solo asusta el olvido. Y esa frase resume una ética: contar sin explotar, honrar sin congelar, dejar que el misterio sea un tejido fino
y no una sábana burda. En uno de los salones secundarios, el parquet levanta una nota exacta cuando alguien pisa un punto preciso. Ese sonido se repite desde hace siglos, una y otra vez, como un reloj secreto. ¿Habrá sido allí, en esa nota, donde la Dama Verde aprendió a entrar a tiempo a su propia leyenda? ¿Habrá afinado su paso para coincidir con esa música mínima? Nadie lo sabe, y desde esa ignorancia cómoda se arma el encanto. Hay un punto donde el escepticismo bien llevado y la fe discreta se dan la mano y acuerdan una tregua. Caminemos, escuchemos, no faltemos el respeto, si pasa algo bien, si no pasa tan bien. Los muros externos guardan musgo en sus llagas. La piedra, como la piel, necesita cierta humedad para no quebrarse. En los rincones altos, las gárgolas hacen su trabajo de cubiletes del cielo. Arrojan el agua hacia el vacío para que no rompa lo que deben proteger. Ese gesto elemental, el agua, alejándose por la boca de un monstruo tallado, es la síntesis de la vida de Brisac. Una casa que ha aprendido a soltar lo que podría dañarla y a conservar lo que la define. Entre esas cosas conservadas están sí los rumores de la Dama Verde, pero también el modo en que la luz entra en la escalera a las 4 de la tarde, la manera en que el olor del vino viaja desde la bodega hasta la galería, el susurro que las cortinas hacen cuando el verano se asoma con un pie. Detalles. Los detalles sostienen los gigantes. Hacia el mediodía, un grupo pequeño hace una visita privada. Les abren una puerta que normalmente permanece cerrada. El aire allí es más frío, más quieto. Un retrato en óvalo muestra a una joven con la mirada obstinada y una perla tímida en la oreja. Nadie confirma que sea ella. Nadie lo niega. En la madera del marco hay un golpe, una muesca, como si alguna vez alguien hubiera tocado con demasiada fuerza pidiendo perdón o permiso. El guía cuenta, con delicadeza, que cada generación del castillo conversa a su manera con esa presencia, que algunos descendientes han sentido tristeza en cuartos donde no la había, que otros han dejado flores en escalones distintos cada aniversario, que a veces, en cenas de familia, alguien cambia de tema con elegancia porque el nombre pesa. No hay morbo, hay convivencia. Al caer la tarde, el sol suelta sobre los muros un oro distraído. Las sombras hacen sus maletas y suben por las paredes como huéspedes que vuelven a su habitación. Brisac entra en su hora más cinematográfica. Se prende la iluminación exterior y la fachada se vuelve un telón donde el día se resume. Nadie podría inventarse un escenario más apto para lo que vamos a decir ahora. En la frontera precisa entre lo que vemos y lo que imaginamos, entre el mármol que podemos tocar y el rumor que no podemos agarrar, se sostiene la verdadera fuerza del castillo. Si fuera solo una arquitectura perfecta, nos cansaríamos. Si fuera solo leyenda, desconfiaríamos. Es ambas, y por eso dura. La Dama Verde como figura es la confirmación de que las casas necesitan un espíritu que las habite, incluso si ese espíritu es la proyección de nuestras ganas de creer que el amor y la violencia dejan huellas capaces de cruzar una puerta cerrada. De regreso al vestíbulo, el visitante practica un ritual mínimo. Con la yema de los dedos roza la piedra, apenas, como para llevarse un recuerdo táctil que el móvil no conocerá. Ese gesto vale más que la foto. Es la forma de decirle al castillo «te escuché» sin decirlo. Y en ese roce, quizá, una corriente leve sube por el brazo, como si un hilo de agua tomara la piel por un atajo. No es electricidad ni aviso. Es hospitalidad. Los lugares que han visto mucho, a veces agradecen cuando alguien los toca con respeto. Y si en ese instante una mujer joven con vestido verde cruzara el pasillo, nadie sabría distinguir si la vieron con los ojos o con la memoria. A lo mejor da igual. El día termina. Los portones se cierran con un sonido grave que la noche reconoce. El valle del Loira, que a la distancia parece una sábana bien tendida, recoge la luz, la dobla y la guarda.
En algún cuarto, una vela que nadie enciende parece insistir un minuto más. En el teatro, un asiento cruje como si una espectadora se acomodara. En la escalera, una sombra se detiene justo antes de doblar el descanso y vuelve sobre sus pasos, indecisa. Alguien, en la cocina, deja enfriar una bandeja donde siempre queda una porción de algo como una ofrenda. Los perros del parque duermen sin oír nada raro, y el gigante del Loira respira, vivo, como pueden estarlo los edificios que han aprendido a acoger siglos. Si uno se queda en la reja un instante más, podría oír, muy lejos, una nota que no llega de ningún instrumento, un sol sostenido hecho de piedra y viento. ¿Quién fue la Dama Verde en verdad? Históricamente, quizá podamos discutir nombres y fechas. Filólogos del archivo podrán cruzar cartas y partidas y cada tanto surgirá un documento que permita atar cabos o confundirlos. Pero la pregunta más fértil no es esa. La pregunta es por qué su relato persiste y cómo debemos contarlo para que sume sentido en lugar de restarlo. Persiste porque encarna una herida, la del amor usado como arma, y porque encaja con el modo en que estos muros enseñan a escuchar. Y debemos contarlo con el cuidado con que se sostienen cosas frágiles, sin gritos, sin adjetivos que sobran, con paciencia para el matiz. Así, la leyenda deja de ser un truco para vender entradas y se convierte en una herramienta para leer mejor el lugar. Alguien, al final, podría preguntarse si no conviene liberar a la Dama Verde con un ritual, una misa, una canción. La respuesta elegante es que tal vez ya esté libre. Tal vez su aparente insistencia sea, en realidad, la forma que el castillo tiene de recordarse a sí mismo que cada belleza guarda una espina. Tal vez la dama no pida rescate. Tal vez sea ella en silencio quien rescata a los visitantes de la prisa y los obliga a bajar la voz a mirar mejor a tocar la piedra con la yema y no con el empujón de un selfie. Tal vez eso sea la liberación. Aprender a mirar. Cuando el último coche se aleja y la noche se instala sin condiciones, Brisac queda solo con su respiración de gigante dormido. Si la Dama Verde decide cruzar un pasillo, lo hará como siempre, en puntas, ligera, sin reclamar. Si no lo hace, igual estará. Porque en el corazón de este castillo, en el punto exacto donde una escalera toma aire para seguir subiendo, hay una habitación sin paredes donde habitan las historias bien contadas. Allí, cada rumor se vuelve aprendizaje, cada miedo se vuelve respeto, cada amor roto se vuelve memoria. Y con eso, el gigante del Loira cumple su función más noble. Recordarnos que entre los vivos y los muertos hay un territorio compartido que se llama escucha. Quien aprende a escucharlo, sale distinto. Quien solo quiere pruebas, pierde el rumor. En Brisac, el rumor vale oro. Mañana, cuando la niebla vuelva a estirarse y las torres asomen otra vez sobre el verde, el castillo repetirá su rito de despertar. Los guías abrirán ventanas, el sol hurgará en los parqués, los retratos afilarán sus miradas, el teatro bostezará. En algún sitio, el perfume herbal que nadie reconoce volverá a cruzar un pasillo. Tal vez una joven con vestido de un verde imposible se detenga un segundo, escuche los primeros pasos de un grupo y sonría con la mitad de una sonrisa que no necesita rostro para existir. Después, se irá por donde vino, por la costura invisible que une lo que vivimos con lo que contamos. Y al cruzar esa costura, eso creemos, eso queremos creer, nos dejará algo, una manera más honda de mirar la piedra, una paciencia nueva para oír los silencios, un respeto mayor por las sombras que no hacen daño. Porque al final, en Brisac, el miedo entendido se vuelve belleza, y la belleza bien mirada nos educa. Esa es la única promesa que vale. Y aquí, entre torres y viñas, entre la historia que se documenta y la leyenda que se canta, se cumple.